Continuamos en Guía Electoral 2018 y desde ya les agradecemos por su sintonía. Vamos a ver en qué casos aplica la no reelección de alcaldes, gobernadores y vicegobernadores, según lo que dice la resolución del Jurado Nacional de Elecciones. Estaré escuchando con mucha atención para preparar mis resúmenes. Y para ello contamos con la presencia del especialista del Gabinete de Asesores del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Manuel Chuquillanque González, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias por la invitación y por tenernos aquí en el programa. Conocido el tema de la no reelección de alcaldes, gobernadores y vicegobernadores, ¿qué te parece si vamos a ir tratando los temas puntualmente? En el caso de alcaldes, ¿cómo procede la aplicación de la normativa? Bien, teniendo en cuenta de que ha quedado claro que la aplicación de la ley 3035 se da a partir del día siguiente de su publicación en adelante, debemos un poco recordar qué es lo que dice el texto de la norma. Y básicamente podemos resumir la regla que nos da las modificaciones que se dan al 191 y 194 de la Constitución, en de que tanto para alcaldes como para gobernadores regionales no hay reelección inmediata. ¿Qué es lo que quiere decir esto en el caso de los alcaldes? Lo que quiere decir es que aquellos alcaldes que fueron elegidos como tales en el proceso electoral de elecciones regionales y municipales 2014 no podrían presentarse a las elecciones de este año como alcaldes. Ahora, lo que sí hay que tener en cuenta y tener claro es de que esta regla también se aplica para aquellos ciudadanos que resultaron siendo elegidos como alcaldes en otros procesos electorales, como es el caso de las elecciones municipales complementarias del 2015, que justamente son procesos que nacen de las nulidades en las elecciones que se presentaron en el 2014. Del mismo modo, esta regla se aplica a aquellos procesos electorales que se llevaron a cabo en los distritos que fueron creados por el Congreso de la República. Esto quiere decir que también es aplicable para aquellos ciudadanos que fueron elegidos como alcaldes en los procesos de elecciones municipales del 2014, del 2015 y del 2017. ¿Y qué sucede con las autoridades, o en este caso con los alcaldes que fueron elegidos pero que fueron vacados o suspendidos de sus funciones? Aquí hay que recordar nuevamente el texto, la regla que nos presenta la norma, es que no hay reelección inmediata. Y lo que hay que entender es qué es lo que significa reelección. Y reelección básicamente implica no volver a elegirse en el mismo cargo. Eso quiere decir de que si una persona resultó siendo elegida como alcalde en un proceso electoral, no podría presentarse al mismo cargo, es decir, como alcalde, en el siguiente. Entonces, ¿qué ocurre en el supuesto que mencionas? Que es de aquellos alcaldes que fueron vacados, revocados, suspendidos o que no llegaron a juramentar en el momento que determina la ley. Lo que sucede es de que estas personas, a pesar de que no llegaron a completar su mandato y fueron retirados del cargo, sí fueron elegidos como alcaldes, es decir, como autoridades de cada una de sus circunscripciones. Por lo tanto, al haber sido elegidos en el proceso del 2014, no podrían presentarse al proceso del 2018 si postulan al mismo cargo, es decir, al cargo de alcalde. Y de esta misma forma, ¿cómo aplicaría para el caso de los gobernadores y vicegobernadores? En el caso de los gobernadores se aplica la misma regla, porque como hemos mencionado, esos artículos que la ley 3035 modifica, el 191 y el 194, justamente hablan y desarrollan la forma en cómo se eligen, el momento en el cual se eligen a las autoridades tanto municipales como regionales. Entonces, de la misma forma en como a un alcalde no puede participar en el proceso siguiente a su elección, lo mismo sucede en el caso de los gobernadores regionales. Es decir, aquellos gobernadores regionales que fueron elegidos en las elecciones regionales y municipales del año 2014 no podrían presentarse como gobernadores regionales en el siguiente proceso electoral. Y de la misma manera, ¿qué sucede cuando estos gobernadores fueron vacados, suspendidos o no llegaron a ejercer la función? Es la misma regla que hemos aplicado para los alcaldes que sufrieron digamos, de estas interrupciones a su mandato, ¿no? Si es que un gobernador regional fue vacado, suspendido o no llegó a juramentar, este gobernador regional no podría presentarse a las siguientes elecciones. Una vez más, si un gobernador fue elegido en el año 2014 y fue vacado o revocado el mandato en algún momento,
no podría presentarse al proceso electoral siguiente, es decir, no podría presentarse a esas elecciones como gobernador. Y una consulta, ¿la aplicación de esta normativa abarca también a los vicegobernadores? Así es, la modificación en la Constitución establece claramente que esta prohibición alcanza tanto al gobernador regional como al vicegobernador regional, es decir, alcanza a los ciudadanos que postularon en la fórmula al gobierno regional en las elecciones en un proceso electoral determinado, ¿no? Y prohibiría que ambos pudiesen postular en el siguiente proceso electoral en los mismos cargos. Y de la misma manera imagino que también se regularía el tema con respecto a las autoridades, en este caso vicegobernadores, que fueron vacados, suspendidos o que no ejercieron el cargo. Así es. De la misma forma en cómo se extiende esta prohibición para aquellos gobernadores regionales que consiguieron la victoria en el proceso electoral, pero luego posteriormente fueron vacados o revocados o suspendidos, la misma regla se extiende para los vicegobernadores que alcanzaron el puesto de vicegobernador en las elecciones, pero no pudieron concluir su mandato por las situaciones que hemos mencionado hace un momento. ¿Qué sucede en el siguiente caso, específicamente en los regidores o en el caso de los vicegobernadores que asumieron cargos, ya sea de alcaldes o de gobernadores, en este ejercicio de la función? ¿Cómo aplicaría la normativa para ellos? Una vez más tenemos que recordar lo que habíamos mencionado en las preguntas anteriores. ¿Qué significa reelección? Reelección significaba, mencionábamos, que una persona que ha sido elegida para un puesto postula en el siguiente proceso electoral al mismo cargo. Entonces, ¿qué ocurre en el caso de un consejero regional, un vicegobernador regional o un regidor que, al haberse vacado o suspendido al alcalde o gobernador regional de su región o de su distrito o provincia, tiene que asumir el cargo? No estaríamos allí si es que esta persona que asume el mandato postula en la elección siguiente al cargo de gobernador regional o alcalde, no estaría incurriendo en la prohibición que establece la norma, puesto que no está postulando al siguiente proceso electoral al mismo cargo en que postuló anteriormente. Porque una persona, por ejemplo, un regidor que asume el cargo de alcalde, en la elección anterior postuló como regidor municipal. Y en la siguiente elección estaría postulando ya no como regidor, sino como alcalde. Jorgito, he trabajado rápidamente y ya tengo listo un resumen muy ilustrativo para nuestros amigos de las organizaciones políticas y toda la ciudadanía. Sí, Normita, te noto un poquito agitada. ¿Qué te parece si respiras un poco y nos calmamos? Gracias, Jorge. Mientras tanto, los dejo con nuestro acostumbrado video resumen sobre los puntos esenciales de esta última parte del tema. Amigos, antes que nada quiero agradecerles por sus buenos comentarios, por los resúmenes que hacemos y el programa en general. Pero este es un esfuerzo de todo el equipo de producción, de quienes me dan la voz, de quienes me animan, etc. Ahora sí, atentos. Llegó la hora del último resumen de esta edición. ¿Ya están sentaditos? ¿Cogieron lápiz y papel? Sí, ahí les va. De manera resumida, se puede decir que la Ley de Reforma Constitucional 3035 establece que la prohibición de reelección inmediata alcanza a los alcaldes, gobernadores regionales y vicegobernadores regionales. Pero la Resolución 442-2018 del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones desarrolla con más detalle los casos en los que se debe aplicar esta prohibición y aquellos en los que no. Veamos separadamente cada uno de ellos. Caso en que se aplica la prohibición de reelección inmediata. Primer caso, los alcaldes. Los alcaldes que fueron elegidos en las elecciones municipales 2014 y en las elecciones municipales complementarias 2015 están impedidos de postular a la reelección inmediata. Tampoco pueden hacerlo aquellos elegidos en las elecciones municipales del 2015 y de marzo y diciembre del 2017, que se realizaron por la creación de nuevos distritos. También se extiende esta prohibición para los burgomaestres que fueron elegidos en cualquiera de las elecciones mencionadas y fueron vacados, suspendidos por inhabilitación judicial, mandato de detención o falta grave, o no juramentaron en el cargo. Lo mismo ocurre con los alcaldes que fueron elegidos en los comicios municipales 2014 y los
mandatos complementarios del 2015 y que luego fueron revocados de sus cargos. Segundo caso, los gobernadores. Tampoco pueden reelegirse inmediatamente los gobernadores regionales que fueron elegidos en las elecciones regionales 2014, así como los que resultaron elegidos en estos comicios y fueron vacados, suspendidos por inhabilitación judicial, mandato de detención o falta grave, o los que no asumieron ni juramentaron en el cargo. Tercer caso, los vicegobernadores. El impedimento de reelección inmediata también se extiende para los vicegobernadores regionales elegidos en las elecciones regionales 2014. Asimismo, aquellos elegidos en el proceso electoral señalado y que fueron vacados, suspendidos por inhabilitación judicial, mandato de detención o falta grave, o los que no asumieron ni juramentaron en el cargo. Ahora vamos a ver los casos en que no se aplica la prohibición de reelección inmediata. Primer caso, los regidores. En el caso de los regidores que asumieron el cargo de alcalde en el periodo 2015-2018, en vista de que el alcalde titular fue vacado, revocado, nunca asumió ni juramentó, falleció, fue suspendido o inhabilitado judicialmente. Segundo caso, los vicegobernadores. La restricción tampoco alcanza a los vicegobernadores regionales que asumieron el cargo de gobernadores regionales en el periodo 2015-2018, en vista de que el titular fue vacado, nunca asumió ni juramentó, falleció, fue suspendido o inhabilitado judicialmente. Tercer caso, los consejeros. Asimismo, tampoco está prohibida la reelección en el caso de los consejeros regionales que asumieron el cargo de gobernadores o vicegobernadores en el periodo 2015-2018, porque los titulares fueron vacados, nunca asumieron ni juramentaron, fallecieron, fueron suspendidos o inhabilitados judicialmente. En estos últimos casos no se aplica la prohibición de reelección inmediata, porque estas autoridades no postularon y fueron elegidas para el cargo de los titulares que terminaron reemplazando. De esta manera, amigos, hemos revisado todos los casos en que está prohibida la reelección inmediata y en los que no está prohibida. ¿Qué les pareció, amigos? Estaré atenta a sus sugerencias en las redes sociales de nuestra institución. Hay que agradecerle a Normita por su excelente trabajo. Un aplauso para ella. Gracias, Jorge. Gracias, doctor Manuel. Solo trato de cumplir bien con mi trabajo. Y así es, nosotros también queremos agradecerle la participación del doctor Manuel Chuquillanqui González, especialista del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Jurado Nacional de Elecciones. No, muchas gracias a ustedes por el espacio y por la atención prestada. Nosotros queremos agradecerles enormemente por su sintonía en Guía Electoral 2018 y también agradecer a la Fundación Konrad Adenauer Stiftung. No se olviden de ingresar a nuestra página web y sintonizar el canal JNTV. Hasta el próximo programa.